Iker, Ana, Ana Belén, Buenos días, Jairo, profesor. Dina, Tania, Uday, Lisette, Jocelyn, ¿cómo estamos? Buen día. Sandy, Daniel, Milagros, Jacob, Carlos, Alberto, Daniel y Samuel. Buenos días, Iker. Buenos días con todos. ¿Todo ok muy bien, señores? Todo correcto. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal fin de semana? Buenos días, profe. ¿Qué tal, jovencitos? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase el día de hoy. En todo caso, es tomar en cuenta ello. Iniciamos. La temática que vamos a ver hoy es interesante. Interesante para abordarla, para analizarla. Mira, en el presente curso ya te hemos dicho, o mejor te he dicho, de que no solamente vamos a ver aspectos teóricos, aspectos de datos, de información, que es importante tomarla en cuenta para asumir y resolver un examen de admisión. Lo que vamos a ver también el día de hoy es un análisis, una reflexión. Y también tú tienes el día de hoy que sentar una posición, tienes que tener la mente clara y tener una posición definida respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Pregunta, por cierto, ya están colocadas los PPTs que te manifesté en la página, en el portal de la academia, así que puedes ir a descargar los PPTs para que puedas tener la información o, digamos, almacenarla en un drive, en un disco duro, donde tú creas conveniente. Bien, pregunta, a ver, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy, mi estimado jovencito? Si has visto tu material, al menos, supongo, ¿no? ¿Qué tema vamos a ver? A ver, dime. ¿Qué tema vamos a ver, mi estimado jovencito? Flor Belén, Pedro, Diana, Samuel, ¿alguna idea? Vamos a ver el tema de hoy, jovencitos, acerca de la invasión al Tahuantinsuyo. Aunque en algunos textos, y esto vamos a definir el día de hoy, vamos a precisarlo, manifiesta que es una conquista. Entonces vamos a establecer un debate, vamos a hacer un análisis en el cual ustedes como estudiantes van a aportar, porque tú tienes con un bagaje de conocimiento. Entonces, profesor, lo que se dio aquí en el Imperio Incaico, con la llegada de los españoles, ¿fue una invasión? ¿Fue una conquista? Porque la historia oficial, porque la historia tradicional habla de una conquista. La historia crítica, la historia objetiva, la historia analítica, la historia que quiere generar polémica, habla de una invasión. Los libros del texto del Ministerio de Educación que tú has tenido en tu colegio hablan de conquista. Entonces, el día de hoy vamos a establecer ese aspecto, ¿ya? Muy bien, me están escuchando, ¿no? Diana, Pedro, Flor, Belén, Laura, ¿están ahí, no es así? Háblame, ¿estás ahí o no estás ahí? Tania, Digna, Profe. Jairo, Ana Sí, Belén, profesor. Sandy. Ah, ya, Sí se te escucha, excelente. profesor. Claro. ¿No me escuchan? Sí, profesor. Ah, ya. Listo, listo. Muy bien. Entonces, gracias. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Excelente. Entonces, iniciamos. Sí, porque no me respondes nada. Pienso que yo estoy hablando en el vacío. Y creo que no es así. Un momentito. Aquí siempre hay una pequeña demora en abrir el dichoso archivo. Ábrete, Sésamo. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Dame un minuto, que se abre este archivo. Ábrete, Sésamo. Ábrete, Sésamo. Siempre demora un poco, mi estimada. Ay, por el amor de Dios, ¿por qué demoras tanto? Mientras se va viendo el archivo, la pregunta es, profesor, lo que se dio en 1532, cuando los españoles, Pizarro y demás, llegaron a Tahuantinsuyo, ¿qué fue? ¿Invasión o conquista? ¿Qué crees tú? A ver, ¿fue invasión o conquista? Conquista. Conquista. Conquista, ¿ya? ¿Por qué cree usted que fue conquista, mi estimado Samuel? Fue una invasión política, profe. Invasión política, dice mi amigo Jacob. Ah, interesante. Buenos días, muy bien. Invasión, dice mi amigo Cristian Romeo. Invasión, dice mi compañera, mi estimada
Tania Chumbe. A ver, habrá que definir. Un momentito. Mira, a ver. Ya se había abierto y lo cerré otra vez. A ver, un momentito, ahorita definimos esto, ¿ya? Espérate un momento, por favor, dame paciencia, tenme paciencia. Ya, mira, lo que hubo en el área andina, como tú lo dices, es una invasión. Y hay que definir acá los términos respectivos, ¿ya? A ver, ¿en qué sentido, mi estimado profesor? Dirás usted, mira, a ver, ¿te llega la hora sí el material? ¿Te llega el material, el PPT que vas a trabajar hoy? Sí, profesor. Ya, excelente, muy bien. Entonces, partamos del primer punto que la definición o el término adecuado para este proceso histórico se llama invasión al Tahuantinsuyo. Por una razón simple. Es distinto hablar de conquista que invasión. Por ejemplo, los incas, que se extendieron por toda Sudamérica, abarcaron casi 5 países, desarrollaron una conquista. Es decir, sometieron a otros pueblos. A los pueblos sometidos, los incas los dominaron, los explotaron y prácticamente, pero los incas respetaban sus costumbres, los incas respetaban sus creencias, respetaban sus ídolos, sus dioses, su idioma. A cambio, impusieron el runasimi o el quechua, impusieron su dios el inti, pero no los aniquilaron por completo. Inclusive los incas tenían esa costumbre de hacer. En cambio, ¿qué dice la palabra invasión? La palabra conquista dice, es ganarse el favor de un pueblo o de alguien en base a determinados méritos o acciones que se puedan hacer. En cambio, la invasión dice, es la irrupción, escúchame, irrupción violenta de un sector a otro sector con un único objetivo de tomar el control político, militar, provocando genocidio, matanzas y demás. Bajo lo que te he explicado, lo que ocurrió en 1532 en el área andina, aquí en el Tahuantinsuyo, ¿fue invasión o conquista? Ya te lo expliqué en 2 términos. Aquí vinieron, los españoles respetaron nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro idioma, o vinieron a saquear, o vinieron a robar, o vinieron a usurpar los recursos que tenemos, provocando un genocidio determinado. ¿Tú qué crees? Habla. Fue Invasión, profe, invasión. Fue una invasión. Invasión. Entonces, lo que ocurrió aquí, mi estimado jovencito, fue una invasión. Una invasión. Vinieron a saquear, generaron un genocidio. Y cuando yo hablo de genocidio, es la matanza de grandes grupos humanos. Al español no le interesó el alto grado de desarrollo de nuestra cultura andina, no le interesó nuestras costumbres, nuestros idiomas, nuestras creencias. Vinieron a saquear e inclusive a imponernos por la fuerza una nueva cultura, una nueva religión, un nuevo idioma. Pero, profesor, ¿por qué los textos tradicionales dicen que esto es invasión o conquista? Inclusive hablan, dice, el encuentro de 2 mundos. Quieren hacerlo a ver, este encuentro entre el mundo europeo y el mundo andino incaico como un encuentro pacífico, reconciliable. Inclusive algunos autores dicen, debemos agradecer a España, que nos trajo el español, que nos trajo la religión católica, si no, no estuviéramos insertados al mundo internacional. Entonces, muchos historiadores quieren ver esta etapa como una etapa conciliadora. Inclusive algunos historiadores hablan de su descendencia, hablan de la madre patria, dicen. Algunos historiadores en épocas pasadas, hace décadas atrás, hablaban de la madre patria. Hablo pues de España, a la cual miraban con cierta elementos afectuosos, como queriendo ser descendencia española. O sea, imagínate, si este proceso fue terrible y ellos manifiestan que España debió ser nuestra madre, miles de nosotros deberíamos ser huérfanos, semejante madre que hemos tenido, en la cual los españoles provocaron todo esto. ¿Ya? Muy bien, entonces, en terminando ello, vamos a establecer aquí la definición. Dice, es un proceso político-militar, como dijo un compañero, de destrucción, mira, genocidio, impulsado por el poder español
contra el imperio inca que se encontraba en crisis. Ahora un detalle. ¿Por qué los españoles, Pizarro hombres, llegaron al Tahuantinsuyo? ¿Qué buscaban acá en el Tahuantinsuyo? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? La piedra Riqueza. filosofal. Riquezas, oro y plata. Y mira, este oro y plata que van a saquear del Perú sirvió para desarrollar en Europa lo que llamaba el capitalismo mercantil. En Europa, parte de Portugal, parte de España, Italia, Alemania, se estaba desarrollando un nuevo sistema económico, el capitalismo. Y Capitalismo este capitalismo, mercantilista. exacto, muy bien, el capitalismo mercantilista. Y un mecanismo principal del capitalismo mercantilista, jovencitos, es el desarrollo del comercio a gran escala. Recuerda qué pasó con Constantinopla justamente en ese entonces. Recuerda que Constantinopla era el puerto de ingreso a las Indias Orientales. Entonces, como se desarrolla un activo comercio mercantil en el capitalismo mercantilista, se requiere un medio de intercambio para comprar mercancías. ¿Y cuál es ese medio de intercambio? La moneda. En Europa, la moneda va a dinamizar el comercio. Y la pregunta, las primeras monedas que se elaboraban, que se fabricaban en Europa, ¿de qué material eran? ¿De qué material eran? Se hacían de Plata. madera, de oro y plata. Y en ese entonces se pensaba, mi estimado jovencito, que el país que almacenaba grandes cantidades de oro y plata tenía el poder económico. A eso, escúchame, anótalo si es posible, a eso se le llama bullonismo, con B y doble L. Por cierto, Católica preguntó años atrás dicha pregunta. Va a ser que San Marcos Copia están en la misma avenida, están a 4 cuadras. Repito, en ese entonces, el país que atesoraba, que amasaba Sandy, tu grandes audio. cantidades de oro y plata, tenía el poder económico. A esa tendencia en Europa en el siglo XIV, siglo XV, se le llamó bullonismo, ¿no? Antecedentes. Recuerda que un personaje impulsado por las monarquías españolas llegó a América de forma casual. ¿Hablo de quién? ¿Quién llega a América de forma casual? Américo Vespucio. Colón. No, Américo Cristo. Vespucio dio a conocer. Cristóbal Colón. Claro. Cristóbal Colón pensaba que estaba en las Indias Orientales. Había viajado tomando una ruta alterna, pero sin querer queriendo, como dice mi amigo Chespirito, se chocó pues con esta isla llamada Guananí, que hoy es las Bahamas. ¿Tú conoces las Bahamas, no es así? Claro, me han dicho que tú vas a veranear ahí tu hermoso cuerpo caribeño en las Bahamas, en el Caribe. Claro, ¿o no? No, profesor, yo humildemente voy a Herradura a tomar sopa en botellón allí, aunque las playas están cerradas hasta fines de este mes. Tengo entendido. Entonces, Américo Vespucio, como dice mi compañero, es el personaje que dijo que las tierras a las cuales había llegado Colón no eran las Indias, era otro continente, al cual le pusieron pues el nombre de América. Pero una pregunta, escúchame, y esto otro dato, la historia oficial no lo registra. La historia oficial, la historia terrenal, considera que Cristóbal Colón es el primer europeo que llegó a tierras americanas. Pero eso es verdadero o falso. ¿Tú qué crees? Y tú lo sabes, ¿ah? Porque me has demostrado tú Falso. que te has leído. Falso. ¿Quiénes llegaron antes que Colón a América? No, no los piratas. Mi abuelita dice los piratas. ¿Tá? No, ¿cómo hacen los piratas? Los bárbaros, ¿no? Los bárbaros del Imperio Romano. Los chinos. No, no. Unos navegantes de la zona nórdica de Noruega, los vikingos. Los vikingos en Noruega, bajo la dirección de Erik el Rojo, años 740, 7 siglos antes que Colón, y habían llegado a América. Muy bien, milagritos. Llegaron a Terranova, Península del Labrador, lo que es hoy Estados Unidos, Canadá. Pero, ahí está, pues, la historia oficial no le da el crédito a los vikingos. Por favor, toma nota de todos estos datitos, ¿ah? No va a ser que en un examen de admisión, a veces San Marcos pregunta cuestiones muy rebuscaditas que no le ¿Qué siglo, encuentras en profesor? libros. En el siglo VIII, años 700, 730, 740 aproximadamente, en la cual Erik el Rojo llega a territorio americano. Los vikingos, grandes navegantes, pues, de la cual se posicionan de Groenlandia. Y hoy Groenlandia, en la parte norte de América, es la isla más grande del mundo. Y Groenlandia es un protectorado de Dinamarca, del
país danés. Entonces, una vez que se establece ello y Colón empieza a establecer ello, los españoles se van a mantener aquí en Panamá. Pero en Panamá habían 2 militares que la corona española, para evitar que entren en conflicto, decide dividirlos. Se firma la capitulación de Burgos, donde se forma Andalucía, la gobernación de Andalucía para Alonso de Ojeda, un militar español, y Castilla del Oro, lo que es hoy Panamá, para Diego de Nicuesa. Andalucía estaba formando parte, pues, parte de Colombia y lo que es hoy Venezuela. De esta manera se evitaba posiblemente un conflicto entre ambos españoles que pudiera perjudicar los intereses económicos de la corona española en América. Seguido esto, viene lo que viene a ser las encomiendas. Escúchame bien, ¿eh? San Marcos ha preguntado constantemente estas preguntas. La encomienda va a ser la primera forma de explotación en América, dada por el rey de España a los invasores españoles. ¿En qué consistía? A ver, te explico brevemente así, al estilo Sagasti, ¿ya? Al estilo Sagasti. Escúchame, escúchame. Claro, no voy a ahondar mucho, ¿ya? Sagasti es una verborrea de palabras y al final no dijo nada. Mira, la encomienda era cuando el rey de España le entregaba un grupo de indígenas a los invasores españoles y una concesión de tierras. A cambio, el español debía catequizar, debía adoctrinar y debía enseñar el español a estos indígenas. Cuando digo catequizar, ¿a qué me refiero? ¿Qué es catequizar en términos españoles europeos? Claro, que se conviertan ¿a qué religión? Al catolicismo. Pero esto no fue usado así. Los españoles utilizaron a los indígenas como mano de obra barata para trabajar sus tierras, para trabajar sus haciendas, para trabajar sus minas, y generó una brutal explotación en ese entonces, generando un genocidio. Ahora, escúchame, aquí va a tener un sentido el papel de la Iglesia Católica. Y te he dicho una vez más, la Iglesia Católica ha tenido aportes quizás a nuestro país o a la sociedad, pero ha tenido muchos errores. En este entonces, en estos años, en lo que era Panamá, Colombia, la Iglesia Católica va a justificar las grandes matanzas a grupos indígenas a través del discurso de un sacerdote llamado Gines de Sepúlveda. Gines de Sepúlveda, mira lo que decía, ¿cómo estás, mi estimado? Gines de Sepúlveda decía, los indios, estos indios que habitan estas tierras, no son creación de Dios, no son humanos. ¿Cómo van a ser humanos estos indios? Miren, pues, no hablan nuestro idioma, adoran a las montañas, al sol, a la tierra. Son seres incivilizados. Como no son creación de Dios, si ustedes los españoles los matan, no están faltando al mandamiento de Dios, que es no matar. No están ante la falta cometiendo un delito ante las leyes de Dios. Por lo tanto, ¿cómo va a ser humano de esos bárbaros indios salvajes? Y este argumento fue utilizado por los invasores españoles para aniquilar y explotar de forma desmedida a los indígenas. Oye, qué terrible. La Iglesia Católica justificaba ello. Yo te pregunto, los grupos americanos que vivían cuando los invasores españoles llegaron, ¿acaso eran bárbaros? ¿Eran salvajes? ¿Eran incivilizados? Como nos ha hecho ver Europa y España principalmente. ¿Eran así nuestros pueblos americanos? ¿Eran bárbaros? ¿Qué me dices tú? Habla, contéstame. Claro que no, pues. Lo que nunca entendió el invasor español, y hasta lo que no entiende el europeo, es que nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros idiomas, nuestra forma de ver del mundo es distinta. Distinta a la europea. Y eso nunca lo tomaron en cuenta. Por eso que Gines de Sepúlveda, anote el nombre de este personaje, Gines de Sepúlveda en sus discursos religiosos justificaba la matanza de indígenas, argumentando que estos personajes eran seres bárbaros. No eran creación de Dios, decía. Por lo tanto, no son humanos. Esa es la conclusión. No son humanos. Y como no son humanos, si tú los matas, estás matando animales, decían. ¿Sabes quién va a defender a los indígenas acá, pero bajo otros intereses? Otro sacerdote. Y va a haber una disputa, un debate. Gines Sepúlveda por un rincón, así tipo un rincón de box, y el señor Bartolomé de las Casas. Claro, claro, muy bien, Mariela, claro, nuestros grupos americanos tenían una concepción distinta del mundo. Bartolomé de las Casas le escribe una carta al rey diciendo, los indígenas están siendo masacrados, están siendo exterminados. Pida usted defender por ellos. Y dice, porque si no hay más indígenas, no hay mano de obra. ¿Y dónde saca riqueza?
el rey manda unas leyes, las nuevas leyes de Indias, con la cual protegió a los indígenas de la brutal explotación de los indígenas. Pero los españoles decían, un momentito, pero si no quieren que el potamos, ahora requerimos mano de obra para nuestras haciendas, ¿de dónde vamos a traer? ¿Y de dónde crees que dice Bartolomé? Hay que traerlo desde el África. ¿Y quiénes van a ir desde el África en esos tiempos? A las islas de Cuba, Colombia, Venezuela. ¿Quién viene de África? Los negritos. Los esclavos negros. Entonces, para Bartolomé Las Casas, los negros sí eran salvajes. Los negros no eran humanos. La población afro. Sí, los indígenas, que ya eran creación de Dios. Hay que, dice, el indígena debe ser catequizado para convertirse en la gracia de Dios. Y muchos dicen que este argumento permitió a los grandes traficantes de esclavos lograr grandes ganancias. Inclusive el propio Bartolomé Las Casas era un traficante de esclavos. Date cuenta cómo Bartolomé, siendo sacerdote, tuvo altos ingresos gracias al tráfico de esclavos. Entonces, date cuenta todo el contexto que tiene que ver lo que viene a ser la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica estuvo de... claro, Bartolomé de Las Casas, como dice Milagritos, llegó a defender a los indígenas en la corte del rey de España. Pero ¿cuál era el interés de Bartolomé de Las Casas? Ya, declaró a que los indígenas deben ser defendidos y hay que traer pues esclavos negros. Y de esa manera incrementó sus ganancias económicas. Se establecieron en Panamá hasta que Vasco Núñez de Balboa en 1513 descubre el Mar del Sur. A ver, mira. El Mar del Sur, esta parte que estoy señalando con el cursor del mouse, mira, era lo que es el Océano Pacífico. No se conocía hasta el año 1513. Y en 1513, Vasco Núñez de Balboa y un grupo más de intrépidos aventureros españoles llegaron hasta el Océano Pacífico. Y va a ser el primero que tiene las noticias del reino del Tahuantinsuyo, a través del hijo del cacique Comagri, llamado Panquiaco. ¿Cómo es esto? A ver, te explico con el mapa aquí. Panquiaco, hijo de un cacique acá de la zona del Caribe, le dice al señor Vasco Núñez de Balboa que al sur del río Virú, muchos dicen que había una zona acá de la zona del Virú, que años más tarde va a ser un río que se encuentra en la costa norte del país, de Lambayeque. Decía, al sur de la zona del Virú existe un rico imperio de plata, oro y muchas riquezas. Se argumenta, algunos dicen que a partir de este nombre de la región del Virú o del cacique del Virú, proviene el nombre de nuestro país llamado Perú. Los españoles no podían pronunciar bien nuestros términos autóctonos, cambiaron la V por la P, la I por la E y llamaron a todas las tierras al sur de Panamá como las tierras del Perú o del Pirú, por así decirlo. Zonas ricas en ello. Bueno, lamentablemente pues Vasco Núñez de Balboa nunca llegó al Tahuantinsuyo. Y hay que recordar qué pasaba en el Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles. Y creo que eso tú muy bien lo conoces. Yo te pregunto, el Tahuantinsuyo, a la llegada de los españoles, ¿estaba articulado? ¿Estaba unido? ¿Estaba cohesionado? ¿Sí o no? No, profesor. No. Había muchos pueblos que estaban rebelando. Inclusive el Tahuantinsuyo, cuando llega Pizarro, estaba dividido en una guerra civil. Y ya hemos explicado que es una guerra civil. Y hemos dicho que el Perú ha atravesado algunas guerras civiles como la de los 80. Una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la guerra de Panacas. La panaca de Huáscar, panaca sacerdotal, la panaca de Atahualpa, panaca militar, y ambos se enfrentan por el control del poder, que arrastró a una guerra civil que dividió el Tahuantinsuyo. Oye, esta guerra civil que dividió al Tahuantinsuyo, ¿favoreció o no favoreció a Pizarro que ya se encontraba en el Perú? ¿Tú qué crees? Sí, Favoreció. Claro, profesor. Imagínate. Oh, exacto, pues. Pero pongamos a cambiar un poco la historia. Supongamos que los hermanos que representan de panacas distintas, contradictorias, antagónicas, estuvieran unidos, estuvieran cohesionados. ¿Hubiera sido fácil o difícil para los españoles tomar el Cusco y llevar a cabo la invasión? Oye, lo hubiera sido bastante difícil, ¿eh? Pero para los intereses españoles, para su bendita suerte, por así decirlo, el Tahuantinsuyo se encontraba así. Y además, diversas etnias no estaban conformes siendo sometidas por los españoles, o por los incas, perdón. Y diversas etnias van a apoyar a los españoles. Mira, por ejemplo, las etnias de los huancas,
la etnia de los chachapoyas, la etnia de los cañaris, de Tumbes y Tallanes de Piura, apoyaron a los españoles, ofrecieron sus armas, sus hombres, y se convirtieron en aliados de los españoles, pensando que los españoles, si luchaban a su lado, iban a lograr la independencia que no tenían con el sometimiento inca, cosa que no fue así. Estas son, digamos, las dos causas que podrían explicar la rápida caída del Tahuantinsuyo. Causas de la invasión, bueno, acá la tenemos, la expansión económica, el capitalismo, el afán de riqueza de los españoles de establecer un estatus en base a la obtención de fama y fortuna. La monarquía española buscó consolidar su poder en tierras del mundo. Pero un detalle aquí, el europeo siempre nos ha hecho creer de que su cultura, de que su religión, de que sus dioses eran superiores a los nuestros. Aquí aparece en la parte inferior la imagen de Santiago Matamoros, que luego va a ser llamado acá en el mundo andino Santiago Mataín. ¿Por qué Santiago Matamoros? Porque este Santiago San Matamoros ayudó a que España se librara de un dominio de más de 7 siglos. Aquí ni sabías. ¿Qué cultura, qué sociedad dominó a España, casi toda España durante 7 siglos, del año 700, casi 50 hasta el año 1492? ¿Sabes qué cultura? Ni te imaginas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Qué cultura dominó España durante casi 7 siglos? Cosa que no lo registran los libros oficiales, por cierto, ¿eh? No, los árabes, los musulmanes. Los otomanos eran parte de Constantinopla. Los árabes vinieron desde la península de Arabia, tomaron norte de África y tomaron principalmente la península ibérica. La clase pasada lo hemos visto. No llegaron hasta Francia, pero llegaron a Portugal y España. Y durante 7 siglos, los musulmanes se consolidaron en España. Yo te pregunto, si los musulmanes o árabes estuvieron 5 o 7 siglos en España, no los griegos, mi estimado. Pregunta, la cultura española, que luego va a traer Pizarro más sus hombres, ¿era una cultura netamente española europea o ya habrá tenido mezcla árabe, mezcla con elementos musulmanes? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, mi estimado? Una mezcla. Claro, tuvo una mezcolanza, una síntesis. Es decir, los españoles no eran puros, pues, europeos o gente blanca en sí. Tenía ciertos elementos culturales árabes que van a formar parte de nuestra cultura posteriormente. Te pongo un simple ejemplo. En España, tú vas a la zona de Andalucía. En Andalucía hay una zona, unos bailes llamado el flamenco. No sé si he escuchado hablar. Que bailan con castañuelas, con zapateos y demás, con palmadas, y bailan al sonido de las jarchas, que son canciones que cantan ellos. Este flamenco, que es una danza andaluza de Andalucía, es típicamente una costumbre árabe. En la colonia, cuando se estableció el virreinato en el Perú, estaban las famosas tapadas. ¿Sí has visto? ¿Quiénes eran las tapadas en el virreinato en la colonia? Mujeres que vestían una saya y un manto cubiertas de pies a cabeza. Solamente un ojo para poder ver lo que perdían al momento que salieran a misa los domingos. Esta costumbre de las tapadas limeñas es una costumbre musulmana. Vas a Irak, Palestina, Siria, las mujeres casadas salen con un velo negro cubierto de pies a cabeza, una túnica, solamente los ojos para que puedan observar. Entonces, nuestra cultura, que fue traída por los españoles de Europa a América, tiene ciertos elementos de cultura árabe. El historiador Juan José Vega, que estudió mucho esta parte, dice, todas las comidas basadas en menudencias, llámese el caucao, llámese, por ejemplo, los anticuchos, llámese también, o la chanfainita, los dulces limeños como el arroz con leche, la mazamorra, el rafañoti y otros más son traídos por los árabes o descendientes árabes que vinieron con Pizarro. Con Pizarro vinieron muchos soldados que tenían ascendencia árabe, ascendencia musulmana. Entonces, acá aparece la figura de Santiago Matamoros, a Santiago Mataín. ¿Cómo es esto? A ver, te explico. Los españoles dicen que cuando se produce la captura de Cajamarca, del Inca Atahualpa, dicen que del cielo se abre el cielo y baja este patrón en su caballo blanco,
con su armadura de plata y su escudo, y empezó a aniquilar indígenas. Del otro lado de la plaza de Cajamarca se abre el cielo, baja la Virgen María y con su manto cubría a las tropas españolas de las flechas que lanzaban de la parte externa. Pongamos un punto de vista objetivo y científico. ¿Tú crees que estos dioses, el apóstol Santiago, la Virgen María, apoyaron a las tropas españolas en la toma de Cajamarca? ¿Habrá sido así científicamente hablando? ¿Tú qué crees? Oye, ¿se dio esto? Claro que no, pues cuento chino. Pero ¿sabes por qué lo han difundido tanto? Para hacer ver el español y diga al indígena, ¿sabes qué? Como mi Dios me ayudó a tomar el control de ustedes, mi Dios es más superior que tus dioses. Mi cultura es más superior que tu cultura. Y esa concepción siempre nos ha hecho ver el español. Y te dije claramente una vez, aquí en el mundo no existe cultura ni inferior ni superior. Simplemente la cultura es particular, es distinta. Por eso que el español dijo, ya como tus dioses no te han salvado, ahora tienes que asumir la religión católica. Y pregunta, cuando el indígena asume la religión católica, el español lo hizo con el indígena asumir la religión, ¿con violencia o bajo la permisidad del indígena? ¿Se lo obligó o fue consentida por el indígena? ¿Tú qué crees? Fue obligación. Fue obligación, con suma violencia. Y cuando a ti te obligan a hacer las cosas con violencia, con castigos y demás, vas a tomar las cosas de mala manera. Te revelas. Te revela. Y ahora vamos a ver el porqué. Claro que sí. Proceso. Aquí tenemos, mira, los 3 socios de la conquista. Por el amor de Dios, no vayas a decir en una academia, dije, a ver, dime cuáles son los 3 socios de la empresa invasora, o los 3 socios, los 3 mágicos del español. Y un jovencito en una clase donde me dijo, ya, profesor, yo, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas. No vayas a cometer el barbarismo que dijo hace algunos días una periodista de Canal 7 a nivel nacional. Dijo el 18 de enero de 1532, Claudio Pizarro fundó la ciudad de Lima. Así lo dijo textualmente. Y revisa las redes de internet. Y le han dado duro a este periodista. O sea, semejante barrabasada de esta comunicadora social. Oye, dice, yo no sabía, bueno, habrá que escribirlo, ¿no? Claudio Pizarro fundó la ciudad de Lima. Oye, qué bacán, ¿eh? Imagínate pues la tremenda, por eso en este país cualquiera que tenga rostro bonito, ojos bonitos y quiera, dice, puede darse de periodista, pero pienso yo para que uno sea periodista tiene que leer, tiene que tener una cultura al menos, digo yo, ¿no? Se firma el contrato de Panamá, donde están acá estos 3 famosos socios, que tú ya lo conoces. Panchito Pizarro, capitán. Oye, cuando Pizarro llega al Tahuantinsuyo, mi estimado, tenía más de 66 años, era casi un anciano, pero tenía una vasta experiencia militar. Había participado en la invasión de Guatemala, de Nicaragua. Participó, dicen algunos, con su primo lejano en la invasión de México. ¿Quién fue el invasor de México? Y no me digas, como dice mi abuelita, Pedro Infante. Pedro Infante es el conquistador de México. Cortés, pues, Hernán Cortés. Es decir, cuando Pizarro llega acá, tenía una vasta experiencia grandísima. Diego de Almagro, su socio, su amigo, su uña y mugre, su yunta, su batería, su brother, como quieran llamarlo, va a ser el proveedor de suministros. Y Hernando de Luque, que dicen que es el financista. Y aquí vamos a hacer otra aclaración. Los textos clásicos tradicionales manifiestan que Hernando de Luque fue el que financió y colocó el dinero para llevar a cabo la empresa invasora de Pizarro al Tahuantinsuyo. Pero eso no es cierto. Hernando de Luque va a ser un testaferro, es decir, era una tercera persona que utilizó los fondos económicos de otra persona, que es el que realmente es el financista. ¡Ah, profesor! ¿Y quién es el financista? Aquí te dejo, mira, pues, ahí lo tienes. El verdadero que puso el chin, los chivilines, el dinero, el capital financiero, fue el señor Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es el que pone los fondos económicos para llevar a cabo la invasión al Tahuantinsuyo. Pero ¿por qué Gaspar de Espinosa, profesor, no aparece en el contrato de Panamá? Muy buena idea, muy buena pregunta. Y por eso no lo han registrado los libros oficiales, pues. Los libros oficiales de nuestra historia han borrado a Gaspar de Espinosa de los textos, pero hoy lo estamos rescatando.
La pregunta es, ¿por qué Gaspar de Espinosa, siendo el financista de la empresa invasora Altahuantinsuyo, no aparece en el documento del contrato de Panamá? ¿Por qué crees? A ver, piensa un poco, por el amor de Dios. Estás ahí, ¿no? Despierta. Sí, Dime, profesor, ¿por qué está crees que bien. Gaspar... Ah, ya listo. A ver, Marielita Carrasco, ¿por qué crees que Gaspar de Espinosa no aparece en el documento del contrato de Panamá como el financista? Porque sin dinero esto no se llevaba a cabo, ¿ah? Había que comprar municiones, tropas, hombres, caballos, esclavos y demás. Y todo lo dio Gaspar de Espinosa, pues. ¿Pero por qué no aparece? ¿Alguna inquietud? ¿Sabe por qué? A ver, vamos al chat. ¿Qué me dicen por el chat? Porque Querían ocultarlo. Claro, lo para querían no, ocultarlo y lo lograron. Lo han ocultado durante muchos años y muchos siglos. Pero ¿sabes por qué no aparece? Escúchame, ni te imaginas. ¿Sabes por qué no aparece? Porque Gaspar de Espinosa era un rico banquero judío. Judío. Y no podía aparecer en el contrato de Panamá una persona de ascendencia judía. Tenía que aparecer Luque para dar a entender que la empresa invasora Altahuantinsuyo también tenía matices de la difusión del catolicismo. Eso hay que tomar. Oiga, en Panamá y en España, los judíos eran un gran grupo económico, financista. Se cuenta que el propio Gaspar de Espinosa había prestado a muchos monarcas y muchos reyes. Era multimillonario, era un gran banquero. Los judíos siempre han destacado en las finanzas y los judíos siempre han promovido gobiernos, han promovido monarquías para afianzar su poder económico en el mundo. Es igual, pues. Hay un candidato acá en nuestro país que vive en una zona lujosa de San Isidro, que tiene una casa de playa en Asia de más de $600,000, pero hace poco le voy a hacer, disculpa la palabra que voy a utilizar, una estupidez, haciendo creer que es un cobrador y chofer de combi, que come en carretilla y demás. Es líder del famoso partido Moradito, le dice. ¿A quién me refiero? Este candidato a la presidencia. Julio Guzmán, Oye, ese reverendo personaje, sopenco, mequetrefe, hoy ese señor, si tú lo revisas, no trabaja. ¿Y cómo hace para vivir en la zona más exclusiva de San Isidro, donde su apartamento cuesta casi $4 millones? ¿Sabes quiénes financian al señor Julio Guzmán? Grandes empresarios y financistas judíos, grupos de Israel, que si el señor Guzmán llegara a tomar la presidencia, Israel, por así decirlo, tomaría al Perú como una neocolonia para establecer sus concesiones y posiciones económicas. El barrio donde vive Julio Guzmán, ahora en San Isidro, carísimo, todos son de ascendencia judía. Ahí un apartamento del alquiler te cuesta $10,000. El alquiler, imagínate. Entonces, este señor, pues, qué tonto, ¿no? Viendo su ascendencia aristocrática, más, nos hace ver tontos pensando, pues, que este personaje va a llegar a ese punto. Imagínate. Y espero que la población no le crea. Espero que la población no le crea. Entonces, date cuenta cómo acá grandes intereses de empresarios judíos van a llevar a cabo esta invasión. ¿Y por qué? Porque los judíos también tenían intereses económicos de por medio. ¿Sí? Hasta aquí, mi estimado jovencito. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Estoy siendo claro? sí, Sí, ¿Puedo seguir? Ah, listo. Muy bien. profesor. El proceso. Los viajes de invasión al Tengo una Tahuantinsuyo pregunta. fueron 3. Te escucho, hijo. ¿Qué pasó? ¿Alguna preguntita? Susténtame un poco más de los judeos, más o menos en qué se consistía, en qué se basaba. No entendí mucho de eso. Ah, ya. A ver. El señor Santangel pertenecía a un grupo aristocrático de grandes banqueros judíos. Los judíos desde hace siglos atrás en España y luego en América, cuando los europeos vienen, van a establecer bancos y prestaban dinero a cambio de altísimos intereses. Tenían finanzas dedicadas al tráfico de esclavos. Los judíos siempre se han metido en todo tipo de negocio y amasaron fortuna. Lamentablemente, en el contrato de Panamá no debe aparecer el señor Gasparov porque era judío. Y tú sabes que los judíos y los católicos discrepan ideológicamente. Por ejemplo, para los judíos, ellos solamente se basan en el Antiguo Testamento. Para los judíos, ellos reconocen a Jesús, pero los judíos dicen que Jesús no es el Mesías. ¿Sabes quién es el Mesías, no? Cuando Dios dice, manda a su hijo a hacerse hombre y a morir, a redimirse por el pecado de todos.
Los judíos siguen esperando la llegada de su Mesías y hablan de Jesús como un profeta más, como Ezequiel, como Daniel. Por lo tanto, en ese entonces los judíos eran un grupo empresarial, financista, empresarial y sobre todo banqueros importantes. Entonces la pregunta es, profesor, ¿y por qué Santangel apoyó a Pizarro económicamente? Porque también los judíos sabían que esto iba a ser rentable, pues. Y si era rentable, lo apoyo económicamente para obtener también ganancias a cambio. ¿Ya? Y yo hay que tomarlo en cuenta. Viaje de Pizarro. El primer viaje, observa que el mapita. Parten de Panamá y van hacia el sur. Todos los lugares que van a llegar a cabo los españoles eran el nombre que ellos les colocaban. Oye, mira, le ponen a este lugar Puerto del Hambre, en lo que es hoy Colombia. Profesor, ¿y por qué los españoles le colocaron Puerto del Hambre a este lugar? Bueno, creo que las razones son obvias, ¿no? Porque padecieron, pues, hambre. Dice que aquí en esta parte Puerto del Hambre, en lo que es hoy Colombia, los nativos ejercieron resistencia. Y al ejercer resistencia, no tenían con qué alimentarse. A tal punto que Pizarro, escúchame, tuvo que matar a sus caballos y a sus perros para satisfacer el hambre de sus tropas. Si no, morían. Llegaron a Puerto Quemado, donde Diego de Almagro, producto del enfrentamiento con los indígenas, pierde un ojo de un flechazo. En reprimenda, Pizarro manda a quemar todo el puerto. Aniquiló todo el pueblo. Murieron mujeres, ancianos, niños. Todo un pueblo de casi más de 6.000 habitantes muertos. Así eran los españoles, terribles en ese aspecto. Su viaje resultó un total fracaso. Segundo viaje, el viaje descubridor. Parten de Panamá, Bahía de San Mateo y llegan acá, mira, observa. Aquí, en este lugar, la Isla del Gallo, se produce este famoso incidente de la Isla del Gallo, que la historia tradicional también lo ha ensalzado, lo ha exagerado. A ver, ¿qué pasó en la Isla del Gallo? No me digas que vino un gallo, cantó y eso, no. ¿Qué ocurrió en la Isla del Gallo? ¿Alguien sabe? Mira, las tropas de Pizarro se amotinaron. ¿Qué quiere decir que las tropas o un ejército se amotina? ¿Cómo entiendes eso? Se rebelan. No. Se rebelan, pues. Dijeron, un momentito, Pizarro, el primer viaje es un fracaso. Segundo viaje, no hay nada. Miseria, pobreza. Así que no pasa nada contigo, nos estás estafando. Oye, Pizarro no iba a permitir que sus tropas se rebelen. Pizarro sin tropas no llegaba al Tahuantinsuyo y sin tropas no llevaba a cabo su empresa. Entonces dice que Pizarro, hábil, astuto, sagaz, con tanta vasta experiencia que tenía, ¿qué hace? Sacó su espada, pero no. Saca la espada del augurio, su espada de Skywalker, dice, y traza una línea en la playa de la arena. Y dice, aquellos que deciden trazar la línea o pasar la línea irán al sur a ser ricos y famosos, pero el camino es duro y trajinado. Aquellos que quieran ir al norte, a Panamá, pueden hacerlo, pero serán pobres y olvidados. Y la historia tradicional dice que dicha línea trazada por Pizarro, claro, muy bien, Milagritos, ¿cuántos las cruzan? La historia tradicional dice que cruzan 13. Y a eso la historia tradicional le ha llamado los 13 de la Isla del Gallo. Oye, pero sería un poco ilógico, mire, escúchame, que con solamente 13 hombres, Pizarro siguió avanzando mucho más al sur, pues, ¿no? ¿Tú crees que con 13 hombres Pizarro va a seguir avanzando al sur? Oye, en la vida, pues. Entonces, no fueron 13, pues, mi estimado. Fueron muchos más. Lo que no cuenta la historia tradicional es que eso, la historia tradicional cuenta solamente fue el español. Pero cada español venía con gente de apoyo. Cada español venían con indígenas de Nicaragua, indígenas de Guatemala. Venían con esclavos negros traídos del Congo, de Angola, para cargar las provisiones, los alimentos, las municiones, los caballos. Entonces, atravesaron mucho más que 3. Algunos dicen que fueron casi un término de 300 a 400. ¿Ya? Entonces, Profesor, lo ha silenciado el audio. sí, me quieren boicotear la clase. Escúchame, entonces te digo, con cada español que atravesaban grupos de indígenas, Guatemala, Nicaragua y esclavos negros, cosa que la historia no la registra. Cosa que la historia no la registra.
¿Me dejó entender? Ahora, con todo ese apoyo, Pizarro sigue bajando y llega acá a Tumbes. Y aquí en Tumbes, ¡oh, sorpresa! Pizarro en Tumbes, con su marino Tafur, interceptan una balsa de tumbesinos. Abren la balsa y ¿qué crees que encontraron? Tesoros de oro y plata. Y es ahí donde capturan a un jovencito Tayán, de la zona de Piura, que era muy hábil e inteligente. Aprendió a hablar fácilmente el español y fue el traductor de Pizarro. Pizarro le va a llamar Felipillo. Y dice, Felipillo, ¿de dónde vienen estas riquezas? Y Felipillo señala al sur, dice, al sur, mi señor, hay más riquezas de oro y plata, tanto que sus paredes están cubiertas de oro. Entonces, con todo esto, Pizarro confirmó en su segundo viaje, por eso el segundo viaje de este descubridor, confirmó que el Tahuantinsuyo sí existía, que no solamente eran versiones falsas, existieron. Y en su segundo viaje, observa, pregunta en tu práctica hoy, en su segundo viaje, Pizarro llega hasta la desembocadura del río Santa. ¿Y dónde queda el río Santa al día de hoy? ¿Qué departamento o región? Dime, ¿qué departamento o región queda el río Santa? ¿Dónde se desarrolla la cultura Chavín? Ya, eso sí, sí lo sabes. ¿En qué región tuvo su núcleo Chavín? Ancash. ¿En qué región? Ancash, muy bien. Llegaron hasta Ancash. Y con la confirmación, Pizarro decide preparar su tercer y último viaje. Pero para preparar su tercer y último viaje necesita la autorización del rey de España. Es así que Pizarro, escúchame, viaja a España sin Diego de Almagro. Diego de Almagro quería ir en ese momentito, dice Pizarro. No, tú quédate acá, le dice. Busca en Panamá provisiones. Yo voy a entrevistarme con el rey. Y Pizarro se entrevista con el rey y firma lo que va a llamarse la capitulación de Toledo. Documento en la cual la corona española autorizaba a Pizarro invadir el Tahuantinsuyo a cambio de tener ciertos favores económicos. Pero recuerda que la capitulación de Toledo fue una traición al socio, amigo, yunta, batería, brother de su que fue el señor Diego de Almagro. Lo traicionó. ¿Por qué, profesor? Porque en dicho documento Pizarro obtuvo más beneficios que el propio Almagro. Es algo así como, por ejemplo, tú haces tu empresa con tu socio, ¿y qué pasaría si tu socio firma un contrato sin consentimiento tuyo para él obtener ganancias y tú nada? Dime, ¿eso no es una traición de tu socio que tiene la misma empresa? Sí. Obviamente, lo mismo va a ser Pizarro. En la capitulación de Toledo, ¿qué hechos se dan? A ver, observa, mira, a Francisco Pizarro se le iba a dar el título de gobernador, adelantado y capitán general. Iba a tener un sueldo de 725,000 maravedíes. Un sueldo, o sea, para esa época eso era una fortuna. Era como ganar de la tinca, más que el sueldo de un congresista, por así decirlo. En cambio, a Diego de Almagro le iban a dar solamente el cargo de alcalde de Tumbes. Y un sueldo, mira, de 300,000 maravedíes. Menos de la mitad que Pizarro. Entonces, totalmente una traición, pues. Inclusive Pizarro va a traer a toda su mancha, trae a toda su familia. A Juan, a Hernando, a Luis, a todos sus familiares y le da altos cargos para tomar posiciones. Con todo esto, se lleva a cabo el tercer viaje. Perdón. Pizarro parte de Panamá, llega a Tumbes y en Tumbes, anota ahí, en Tumbes y en Piura, en la zona del Valle del Chira, los españoles fundan la primera ciudad española en el territorio peruano. Y esta primera ciudad española en territorio peruano se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Ahí lo tienes, San Miguel de Piura. Entonces, anótalo, subráyalo, resáltalo. La primera ciudad española fundada en territorio peruano se llamó San Miguel de Piura. Profesor, ¿y por qué Pizarro funda aquí una ciudad en Piura? Porque cuando Pizarro llega a Piura, oye, Pizarro se quedó sorprendido. Lo recibieron en Piura como si fuese un rey, como si fuese un hijo de Dios, con grandes festividades, con grandes comelones. Le brindaron apoyo los indígenas tayanes de la zona de Tumbes y los indígenas cañaris de la zona de Piura. ¿Y por qué, profesor? ¿Sabes por qué razón? Porque recuerda que muchos pueblos no estaban siendo contentos sometidos por los incas. Estaban inconformes, estaban rebelándose. Entonces, estos pueblos que habían sido sometidos por los incas crearon un mito que viene de generación en generación.
le llamaron el mito de los viracochas. ¿Qué decía el mito? Que el gran padre, el gran Huiracocha, iba a mandar a sus hijos para librarlos del dominio inca. Estos seres iban a venir del mar. Eran seres blancos, seres barbados, seres que tenían vestimenta que brillaba con la luz del Inti, del sol. Oye, qué coincidencia. 1532 llegaron a Piura, procedentes del mar. ¿Quiénes? Los españoles. Muchos de ellos eran blancos, muchos de ellos tenían barbas y muchos de ellos utilizaban yelmos o armaduras que brillaban con la luz del sol. Coincidencia, pues. Pizarro. Ahora, algo Profesor, que sí. no existe la coincidencia. O bueno, ¿Usted qué quizás no cree? coincidencia, pero Pizarro sacó provecho de esto. Sacó provecho de esto. Porque dijo, oye, si esta versión dicen ellos, entonces él dijo, sí, yo soy el enviado de los viracochas. Si ustedes se unen a mí, yo lucho por ustedes para librarlos del dominio inca. Y es así que Pizarro obtiene el apoyo de los tayanes y de los cañaris de la costa norte. Y es por esa razón que Pizarro funda en Piura la primera ciudad española en territorio peruano llamada San Miguel de Piura. Con el apoyo de tayanes y de cañaris, Pizarro parte de Tumbes y llega a Cajamarca, donde el señor Atahualpa estaba descansando plácidamente después de derrotar a su hermano Huáscar. Inclusive, en el trayecto de Tumbes a Cajamarca, Huáscar se entera de que Pizarro se encuentra en Altahuantinsuyo y se entera de las versiones que Pizarro podría ser el gran Viracocha. Entonces, con sus generales y sus emisarios secretos, dicen que Atahualpa, o perdón, Huáscar, intentó pactar con Pizarro. Esto se enteró Atahualpa y mata a su hermano Huáscar. Con todo esto, Pizarro llegó a Cajamarca. Cuando Pizarro llegó a Cajamarca se quedó sorprendido al ver una ciudad plenamente planificada, al ver un poderoso ejército de casi más de 7,000 hombres en las afueras de Cajamarca. ¿Sabes con cuántos hombres llega Pizarro a Cajamarca? Aproximadamente. Llega con no más de 1,800 a 2,000 hombres. No todos eran españoles, habían indígenas tayanes, habían indígenas cañares que venían apoyando a los españoles. Entonces Pizarro observa y dice, si vamos a un enfrentamiento directo, esto es un suicidio. La proporción es de 1 a 8, o sea, no es lógico enfrentarlo. Entonces Pizarro trama una treta, un ardid. Ajá, claro que sí, Nicole. Muy bien, Nicole. ¿Entendiste, señor? Sí, exacto, Nicole. Ahora, escúchame. Pizarro manifiesta lo siguiente. Si yo quiero tomar y acabar con el imperio incaico, ¿a quién debo capturar? ¿A quién? Al jefe. Al jefe, en este caso, Al jefe, al al Inca. Inca. Porque recuerda que el Inca en el mundo andino era considerado hijo del dios Inti. Ya, ello hay que tomarlo en cuenta. Es así que Pizarro le ofrece una entrevista a Atahualpa en la Plaza de Cajamarca. Y Atahualpa comete un error gravísimo, gravísimo. Ingresa a la Plaza de Cajamarca a la mañana siguiente con todo su séquito. Pero nadie era de su guardia personal. Eran cantantes, danzantes, bailarines, sus concubinas, esposas secundarias y demás. Y cuando Atahualpa ingresa con sus andas y ve que nadie sale a recibirlo, piensa que es una emboscada y ordena la retirada. Y es ahí cuando ordena la retirada que los españoles se hacen presentes. Pizarro manda a este cura, a este sacerdote, Vicente Valverde. Y la historia tradicional te ha enseñado que dice que Vicente Valverde, ¿qué le entregó a Atahualpa? La Biblia. Ajá, la Biblia. Eso dice pues tu libro de historia tradicional y eso vamos a corregir hoy. Dice, escucha la palabra de Dios. Pasa Atahualpa esa ignorancia, coloca la Biblia en su oreja, no escuchar nada, la tira. Y eso generó una ofensa para los católicos españoles y se inició pues la matanza, el genocidio. Ya no. Entonces, escúchame. Pregunta, el señor Vicente Valverde le presentó la Biblia a Atahualpa y esta la rechazó. ¿Eso realmente ocurrió? No. Eso es una falsa historia, un falso argumento. ¿Qué le va a leer
Vicente Valverde, Atahualpa en la Plaza de Cajamarca. El requerimiento, anótalo ahí, ahí está, mira, está rezando el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? Una manifestación que le leían a la persona antes de ser invadida o conquistada, por la cual dicha persona debía someterse a la autoridad completa de los españoles. Sí sé que el requerimiento lo traduce Felipillo y lo traduce mal inclusive. Más o menos era así, dice, señor Atahualpa, usted tiene que reconocer al único Dios cristiano, católico, apostólico, romano, representado en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que los católicos llaman la Santísima Trinidad. Oye, Atahualpa nunca había escuchado de un Dios católico, apostólico, romano, nunca había escuchado de un Dios en 3 personas. Para Atahualpa, su único Dios y Padre era ¿quién? ¿Era quién su único Dios y Padre? Habla. ¿Era quién? Inti. Solinti. Inti. Por lo tanto, desconocía eso. El requerimiento decía, usted, señor, tiene que hacer caso, obediencia a al único rey y amo del mundo, el rey Carlos V. Atahualpa nunca había escuchado de un rey, pensaba que él era el único rey del mundo andino. Y como no entendió nada, no se sometió, pues. Iniciaron la matanza, el genocidio, jovencitos. Los arcabuces, los cañones. Ahora, un detalle. Oye, Pizarro era un personaje, digamos, terrible, que gustaba usar perros en las invasiones, en las guerras. Se cuenta que Pizarro en Panamá y luego en el Perú criaba más de 400 perros, algo así como los perros mastines o los dogos. No sé si has visto un mastín o un dogo, Sí. perros gigantescos que logran pesar casi hasta 60 kilos. ¿Y sabes con qué lo alimentaba Pizarro a estos perros? Con carne indígena. Los mataba a los indígenas, los descuartizaba como si fuese pollo y le entregaba a los perros. El perro se condicionaba a comer solamente carne indígena. Y en las batallas, los perros eran determinados con hambres, eran soltados y los perros atacaban en las yugulares y, digamos, se comían y asesinaban a los indígenas en plena batalla. Esa es la situación en la cual se manifestó en ese entonces, jovencito. Oye, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Pero eso es lo que ocurrió pues en Cajamarca. Se produce el acto de captura de Cajamarca, Atahualpa establece su rescate, al cual cumple. ¿Qué le prometió Atahualpa a Pizarro y lo cumplió y Pizarro nunca lo cumplió? La parte de su trato. Su rescate. Su rescate. Un cuarto lleno de oro y plata. Exacto. 2 de plata y 1 de oro. Atahualpa cumple con la parte de su tratado, pero Pizarro no. Y al no cumplir Pizarro inclusive le hace un juicio a Atahualpa. Le dice, ¿sabes qué? Vas a morir porque eres un idólatra, porque eres un hereje, le dice. ¿Por qué idólatra y hereje? ¿Cómo es posible que adores a los cerros, a las cordilleras? Esa es idolatría. Vas a morir porque eres inmoral. ¿Cómo es posible que estés casado con tu hermana? En el mundo andino, pregunta, ¿era normal o no que el inca se case con su hermana? ¿Sí o no? Sí. A ver, Carlos. A ver. Claro que sí, para mantener la pureza de su descendencia. Claro que sí. Es por eso que Pizarro dice, vas a morir quemado en la hoguera. Atahualpa dice, no, quiero que mi cuerpo se preserve, si me vas a matar, para que mis panacas lo conserven. ¿Qué tengo que hacer para no ser quemado? Y Pizarro dice, ya, tienes que convertirte. Bautízate al catolicismo. Atahualpa acepta. ¿Sabe quién va a ser su padrino? El propio Francisco Pizarro. Y le cambian el nombre, no le van a llamar Atahualpa, le van a llamar, dice, Francisco. Y después de bautizarlo, su propio padrino lo ahorca y lo mata. Oye, qué terrible, ¿no? En tu bautizo que tu padrino te mate. Y eso es lo que ocurrió ahí. Y luego, no, eso es lo que realmente ocurrió. Las panacas, la panaca de Atahualpa pedía su cuerpo para momificarlo y conservarlo. Pizarro dice, si le entregamos su cuerpo, estas panacas se van a organizar y arman la resistencia, cosa que los españoles temían. Así que no hay que hacer esto, dice. Dice, ¿saben qué hace Pizarro? Ordena descuartizar el cuerpo de Atahualpa y enterrarlo en diversas partes de la zona andina, sin que se enteren sus panacas. A partir de las panacas y el mundo andino creó un mito llamado el mito de Incarri. ¿Y qué dice el mito de Incarri? Que los restos del Inca están enterrados en la Pachamama y que de algún día de la cabeza saldrán raíces que se comunicarán
y se unirán a los brazos, al abdomen, a las piernas, y resucitará el Inca, y vendrá a restablecer el llamado Tahuantinsuyo. Ya, al llamado Tahuantinsuyo. Ese mito, por la otra parte, los indígenas en el mundo andino siguen esperando la llegada del Incarre, de su Mesías, supuestamente. Entonces, es una cuestión también que algunos mitos y tradiciones van a surgir producto, pues, de procesos históricos que se han dado en ese entonces. Aquí tenemos una alegoría de un cuadro de cómo posiblemente se pudo haber dado la captura de Atahualpa en la plaza de Cajamarca. Este es un cuadro del pintor Montero, donde habla acerca de los posibles funerales de Atahualpa. Por cierto, no se llevó a cabo ningún funeral, es una recreación idílica, por así decirlo. Y luego se establece la fundación de Lima. Por cierto, pregunta católica, preguntó años atrás. Dime, ¿con qué nombre se funda lo que hoy es la llamada ciudad de Lima? Oye, los españoles no le fundan con la ciudad de Lima. Le ponen otro nombre. Ciudad de los ¿Cuál fue el Reyes. nombre? Claro, muy bien. Ciudad de los Reyes. ¿Por qué? Porque en esos días se celebraba la festividad de Bajada de Reyes en el mundo católico. Años después va a tomar el nombre de Lima, debido a que esta ciudad se encontraba en la cuenca del río Rímac, o también llamado río Hablador, por el abundante caudal que trae producto de las lluvias que arrastran en épocas de verano. ¿Ya? Entonces, muy bien, acá tenemos las consecuencias de lo que viene a ser ello. ¿Ya? Las consecuencias respectivas, y ya es necesario explicarlas. Una de las consecuencias es las guerras civiles entre los invasores, que vamos a pasar a explicar en breve. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cierro aquí. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, para pasar al tema 2? El tema 2 es la resistencia también indígena y la guerra entre invasores. Ninguna. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Ahora, mientras se va cerrando esto, no sé por qué a veces tengo vamos a ver el tema siguiente, que es la resistencia indígena. Oye, los indígenas, no vayas a creer, como dice la historia, porque la historia tradicional tergiversa nuestros aspectos, ¿no? La historia tradicional dice que ya acabó la conquista, ya pues los indígenas pacíficamente se sometieron, se conciliaron, asumieron el catolicismo, y eso no es así. Los indígenas resistieron a nivel militar y a nivel cultural. Los indígenas se resistieron y van a enfrentarse frente a frente, batalla a batalla contra los españoles, y en algunas ocasiones lograron vencerlo. Lamentablemente, pues, por falta de unidad, por falta de cohesión de nuestras etnias andinas, no se logró la victoria final, por así decirlo. Pero los españoles no la tenían fácil, pues. Habían elementos que generaban, pues, contradicciones y sobre todo lucha constante para librarse del poderío español. Muy bien, entonces voy a esperar que esto se cierre, por el amor. Ya, muy bien. A ver, un momentito. Momentito, a ver, vamos a ver acá. ¿Dónde estamos? Acá está. Esta es. Vamos a esperar que abra un momentito. Ahí está. Listo, ¿te llega la imagen a tu pantalla? Habla, Tania, Sí, Uday. profe. Sí, profe. Rápidamente, el tiempo es mi peor enemigo. Resistencia andina y guerras civiles. Guerras civiles entre invasores. Aquí tenemos, sí, Jairo.
¿Levantaste la manito? Jairo, te escucho. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Me levantaste la mano? ¿Alguna pregunta, mi estimado? ¿O se te chispoteó? Se te chispoteó, ya, mira. Es una imagen donde se observa, pues, la palabra colonialismo. Una vez que los españoles produjeron la invasión de América, el Tahuantinsuyo y el Imperio Azteca, en México, establecieron que estas partes de América iban a ser colonias de América, colonia de España, perdón, la cual iban a ser dependientes exclusiva política y económicamente de España, donde España iba a saquear y explotar los recursos de forma desmedida, para incrementar las riquezas económicas que ellos buscaban establecer, ¿ya? Ahora, los indígenas, como dije, no se quedaron brazos cruzados. Entonces, la resistencia indígena fue un movimiento de lucha dirigido por la nobleza incaica en contra de invasión española. Ejemplo, mira, cuando los españoles matan a Atahualpa, nombran un nuevo inca llamado Tupac Hualpa, hermano de Atahualpa, pero los grupos, las panacas, lo asesinan en su trayecto al Cusco. Es así que Pizarro nombra a otro inca, hermano también de Manco Inca, perdón, hermano de Atahualpa, llamado Manco Inca. Pero Profesor, Manco Inca, disculpe, ¿cuál es el verdadero nombre de Atahualpa? Atabalipa, ya la clase pasada lo dijimos, Atabalipa, ya, Atabalipa. Entonces, Manco Inca va a ser nombrado como nuevo inca, y con este personaje los españoles ingresan a Cusco y producen un saqueo de todos los templos y demás. Pero Manco Inca se da cuenta que los españoles solamente buscaban fama, lucro y poder. Es así que Manco Inca huye, y Manco Inca va a ser el que inicia y lidera la resistencia militar contra los españoles. Aquí tenemos las causas: la invasión hispánica, los saqueos, los abusos, la masacre que cometían los indígenas. Los incas buscaban defender sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su cultura. Y la élite indígena, hay un detalle también acá, la élite indígena, la panaca de Atahualpa, principalmente buscaba mantener y conservar sus privilegios que tenía antes de la invasión española. Aquí está la marcha al Cusco, desde Cajamarca, pasando por Huaylas, y es en Jauja, a ver, escúchame, en Jauja se funda la primera capital del Perú que los españoles van a fundar. La primera capital que los españoles establecen en el Perú no va a ser Lima, va a ser Jauja. Y Lima va a ser posteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles abandonaron Jauja si establecieron como primera capital? Lo abandonan y establecen en Lima. Recuerda, los españoles buscaban saquear oro y plata. El oro y plata debía ser llevado a España. ¿Y por dónde se debía llevar a España? ¿Por avión? No, no hay aviones. Por tierra, menos. ¿Por qué vía? Marítima, pues. Y pregunta, ¿Jauja tiene mar, tiene acceso al mar? Obviamente no. Por eso que establecieron la nueva capital en Lima, en lo que se fue llamada la Ciudad de los Reyes. ¿Ya? Ahí tenemos, Jauja fue la primera. Ahora, en este punto también entender lo que ocurre con Pachacamac. Cuando las tropas españolas llegaron a Lima, era muy recordado esta deidad, el ídolo Pachacamac, de la cultura Ichmal. Te escucho, ¿qué pasó? Habla, te escucho, Jairo. Ah, ya bueno. Este ídolo de la cultura Ichmal, que luego va asumido por los incas, era un ídolo muy importante en el área del Rímac. Era un oráculo que tenía mucha importancia, a lo cual los españoles, al llegar a Pachacamac, saquearon todo el templo de las riquezas de oro y plata que existían en ese entonces. Aquí tenemos la ciudad de Lima, que fue fundada el 18 de enero de 1535, se convirtió en la segunda capital luego de Jauja. Y bueno, pues opacó a Jauja, ¿no? Porque tenía acceso al puerto del Callao, acceso a la zona marítima, para exportar los minerales y la plata, del oro y la plata que llevaban y saqueaban de las minas del área andina. Su nombre correcto fue Ciudad de los Reyes. Ya te expliqué el por qué toma el nombre de Ciudad de los Reyes, ¿sí? En la resistencia militar van a destacar los siguientes. 1532 establece la defensa atahualpista, que fracasa.
¿Quién lo lleva a cabo? Los generales de Atahualpa, Quisquis, Calcuchímac, Rumiñahui. 1536 inicia Manco Inca la resistencia de forma más oficial y hasta 1542, donde los indígenas establecen un reducto. Oye, los indígenas llegaron a una zona inexpugnable llamada Vilcabamba. Vilcabamba va a ser el centro de operaciones de las tropas indígenas y desde ahí inician las batallas y las guerras contra los españoles. Primero, los generales Quisquis va a intentar retomar el Cusco, Rumiñahui intentó atacar por el norte y Calcuchima por la sierra de Huamachuco, lo que es hoy la región de la Libertad. Luego viene la rebelión de Manco Inca. Este huye del Cusco, organiza su ejército, se establece la batalla de Sacsayhuaman, donde va a destacar el famoso Cahuide, el heroísmo de Cahuide va a ser, y aquí se produce el cerco de Lima. Oye, a ver, mira. 1539, 1540, las tropas de Manco Inca, bajo la dirección de Tito Cusi Yupanqui, con el apoyo de Quisquis y Rumiñahui, invadieron Lima. ¿Pero cómo lo hicieron? Mira, los indígenas no eran tontos, eran inteligentes. Los indígenas siempre temían en las batallas frente a los españoles a la caballería. Entonces, un grupo de indígenas bajan de los Andes y se van a asentar, establecer en lo que es hoy el Cerro San Cristóbal. ¿Conoces en Lima, la capital, el Cerro San Cristóbal? Supongo que sí. Ahí los indígenas se establecen. ¿Y qué hace Tito Cusi Yupanqui? Ordena a un grupo de ingenieros incaicos quechuas a vadear el río. ¿Qué es vadear? En época en la cual el río Rímac tiene poco caudal, cambiaron su curso con rocas y la direccionaron hacia la Plaza Mayor. Cuando el agua aumentó por todas las lluvias, la Plaza Mayor de Lima se inundó. Y en una zona inundada y fangosa, la caballería española no podía actuar de forma establecida. Es así que Manco Inca ordena el ataque de Lima. Cusi Yupanqui, con sus tropas, invaden Lima. Oye, la batalla se inclinaba a favor de los incas, de las tropas de Cusi Yupanqui, que habían sido mandadas por Manco Inca. Pero una vez más, la falta de unidad fue determinante. Oye, somos un país donde dice acá, bueno, mi abuela dice esto, creo que tiene mucha razón, ella dice que en el Perú, el enemigo de un peruano es otro chileno, ecuatoriano o peruano. Peruano. ¿Tú qué crees? Es Peruano, profe. Otro peruano. Oye, acá no somos un país solidario, acá no somos un país cohesionado, aquí, como quien dice mi abuela, cada quien rema agua para su propio molino. Me salvo yo, me enriquezco yo, no me interesa lo demás. Y eso es una cuestión que siempre se ha manejado. Claro que sí, mi estimado Milagritos. Por eso, aquí la falta de unidad fue determinante. Se cuenta que ya la balanza se inclinaba a favor de los indígenas, de los quechuas. Solamente faltaba darle el golpe de gracia. Por la zona sur estaban atacando a los indígenas de la zona de Yauyos y Huarochirí. Y por la zona centro-este, lo que es hoy la zona de Santa Anita, deberían ingresar los huancas y un grupo de chachapoyas. Pero ¿qué pasa? El hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, un gran militar, antes de que los huancas y chachapoyas ingresen a la capital, los detuvo aproximadamente cerca a la zona de lo que es hoy Yerbateros. Y les ofreció prebendas, les ofreció riquezas, a cambio de que estos huancas y chachapoyas se pasen al bando español. Y así ocurrió. Se pasaron al bando español. Y con ese apoyo, las tropas españolas lograron expulsar a las tropas de Cusi Yupanqui fuera de Lima. Y viendo que los huancas habían establecido ello, Cusi Yupanqui ordena la retirada. Ordena porque ya era temporada de siembras y cosechas, dicen, y volvieron a la zona. El cerco de Lima fracasó por falta de unidad de las tropas andinas. Los regionalismos en este país son muy marcados. Por ejemplo, tú ves aquí el huancaíno. Profesor, no se lo escucha bien. Allá. Digo, aquí en el Perú los regionalismos son muy marcados. Y por último está la resistencia de Vilcabamba. Lo continúa Zairi Túpac, lo continúa Tito Cusi Yupanqui, que tiene el gran defecto de firmar la paz de Acobamba. Tito Cusi Yupanqui era muy ingenuo, firmó la paz de Acobamba
en la cual supuestamente el rey de España lo iba a reconocer como noble. Titu Cusi Yupanqui baja pues de la zona alta de Vilcabamba y cuando llega a la ciudad del Cusco es aniquilado, es torturado y es inclusive hasta decapitado. Y el último va a ser Tupac Amaru I, que es el último inca de Vilcabamba que resiste frente a la invasión española. Muere a órdenes del virrey Toledo. Es el Tupac Amaru I. Tupac Amaru II es esposa, José Gabriel Condorcanqui, durante el establecimiento del virreinato que trata de luchar ese aspecto. Aquí tenemos al general Kisu Yupanqui en el cerco de Lima. Los incas organizaron una caballería. Inclusive, mira, hay documentos. Juan José Vega, historiador, dice que los indígenas fácilmente, en menos de 6 meses, ya aprendieron a dominar el caballo. Manejaban las lanzas, manejaban arcabuces y cañones que habían decomisado a las tropas españolas. Para que te des cuenta la cantidad que se tenía. Pues mira, observa. Asaltaron por Lima, Ate, Tocongo, el Cerro San Cristóbal y lo que es hoy el Valle del Rima. Lamentablemente, pues esto fracasó por las razones que te acabo de explicar. La falta de unidad de las tropas étnicas. Aquí tenemos, este es Vilcabamba, el foco de región donde los indígenas establecieron su cuartel general, por así decirlo, ¿ya? Vilcabamba. La zona principalmente de lo que viene a ser Vilcabamba. Pero también existió una resistencia ideológica. Oye, los indígenas no solamente resistieron a nivel militar, también ideológicamente, para tratar de defender su cultura, su ideología, su identidad, sus costumbres y sus tradiciones. Y esa resistencia ideológica va a ocurrir con el movimiento muy famosísimo que se dio en la zona de Ayacucho, Andahuaylas, zona de Apurímac. Principalmente el núcleo fue Ayacucho, y de ahí se irrayó hacia Cusco, Andahuaylas y Apurímac. Fue el movimiento del Taqui Oncoy, o Taqui Oncoy, que en quechua significa, a ver, aquellos que dominan quechua, dígame, ¿qué significa la palabra Taqui Oncoy, o las palabras Taqui Oncoy? Taqui es ¿qué? Cantar. Canto. Cantar, bailar. Oncoy, o Oncoy, es enfermedad, es decir, el baile de la enfermedad. Oye, esta rebelión o esta resistencia ideológica va a ser liderada por Juan Chocne, grábatelo bien, Juan Chocne. Significaba canto triste o baile enfermo, como tú lo has dicho. ¿Qué planteaba el Taqui Oncoy? Expulsar a los cristianos, a los españoles, para restaurar la religión andina y las costumbres andinas. Juan Chocne, que era un sacerdote, proponía la unión de las dos principales huacas en el mundo andino. La unión de la huaca de Pachacamac, que era muy reverenciada, y la unión de la huaca del Titicaca. Según las leyendas, el Titicaca era la Pacarina, el origen de los incas según las leyendas. La unión de estas dos huacas. Profesor, ¿qué quiere decir huaca? Ah, muy buena. Huaca quiere decir lugar sagrado. En el mundo andino, la huaca es un lugar. Puede ser una huaca, una montaña, puede ser la huaca un río, puede ser la huaca quizás una cordillera, o un ídolo, por así decirlo. Entonces, en el mundo andino, Juan Chocne proponía la unidad de las dos huacas más antiguas. La huaca de Pachacamac, ubicada al sur de Lima, en la cuenca del Rima, del Urín, y la huaca del Titicaca. Ambas huacas, si se unen, permitirán la unidad de todo el mundo andino. Y el señor Juan Chocne proponía que los indígenas rechazaran toda costumbre española, rechazaran el idioma español y rechazaran los dioses europeos. Para esto, él planteaba danzas, ritos provocados por los ayos en honor a los apus. En la zona del sur andino, Huancavelica, Ayacucho, Andahuaylas, ¿qué es el apu? Debes saberlo tú. ¿El apu es qué? Cerro sagrado, la montaña sagrada. Entonces, ¿qué hacía Juan Chocne? Ordenaba a los indígenas, a los sacerdotes, a ver, que me cuentan por el chat. Claro, muy bien, milagritos. Que estos sacerdotes empezaban a tomar alucinógenos. Tomaban alucinógenos, posiblemente ayahuasca, posiblemente coca, y bailaban con cantos tristes hasta caer en éxtasis. Y en estas danzas que hacían en honor a los apus, para pedir a los apus principalmente la orientación, el presagio
y establecer la unidad de los pueblos andinos, dicen que en estas danzas muchos indígenas caían desfallecidos, entraban en trances. Esta danza frente a los apus, los actuales folcloristas, historiadores, dicen vendría a significar lo que son los danza. A ver, los danza que aparece ahí, ¿de qué danza típica en la zona surandina es este personaje? Danza de tijera. Danza de las Danzante. tijeras. A ver, miladitos, escúchame, las huacas principales que buscaban la unidad eran la huaca del Titicaca y la huaca del Pachacamaca. Entonces, actual historia dice que los danzantes de tijera, que hoy lo vemos, viene a ser lo estilizado, la versión actualizada de lo que viene a ser el Taki Oncoy. Mira, acerca de estos danzantes de tijera, a la cual José María Arguedas, que hace algunas semanas se celebró su aniversario de su nacimiento, José María Arguedas era un digno, digamos, cultivador de esta danza y aficionado. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que estos danzantes tenían pacto con el diablo. Si tú preguntas a tu padre desde los 70, 80, no estaba prohibido estas danzas. Porque si tú lo ves, estos danzantes llegan a un punto en la cual, cuando se enfrentan entre un danzante y otro, dan muestra de sombría, de su valor, de su virilidad. Y pregunta, ¿qué pruebas hacen para mostrar esa energía, esa sombría? ¿Han visto ustedes en Huancavelica, Ayacucho? En las ¿Qué espinas. hacen? Claro, oye, no lo hace cualquier mortal, se clavan espinas, el gas, se clavan, comen sapo, agarran espadas y lanzas que se atragantan, silencio, que se atragantan por la garganta sin generar daño alguno. Oye, para que el danza tijera llegue a esto, tiene un proceso mental. Ellos han adecuado su mente para insensibilizar el dolor. Y no es cualquier danza. Si tú vas a Ayacucho, Andahuaylas o Huancavelica, esto viene desde generación en generación. Lo cultivan los abuelos, los padres, los nietos. Los niños desde muy temprana edad, 4, 5, 7 años, ya lo llevan a la parte más alta de la montaña para que esté danzando y el apu le genere la bendición, lo oriente para hacer un buen danza. Oye, hubo un danzante tijera que estaba sacando su película, que por falta de presupuesto, porque en este país las películas taquilleras solamente tienen presupuesto, no lo llegó a concluir. Pero ha irradiado su arte del danza de tijera por Alemania, por Rusia, por España. ¿Alguien sabe de quién me refiero? Jarjaria. De repente lo has escuchado. Se ha hecho famoso en Europa. Y él estaba sacando su película hasta hace 3 años atrás. Hace poco me enteré de que no ha terminado su película por falta de presupuesto. Estaba haciendo su película donde él narra cómo de niño descubrió el arte de danza motivado por su abuelo. Entonces, esta danza es ancestral, que registra principalmente la resistencia andina frente a la cultura europea. Otra costumbre en el área andina, relatada por el señor José María Arguedas, es la costumbre del Yaguar Fiesta, que José María Arguedas habla en uno de sus libros. ¿Alguien conoce qué es el Yaguar Fiesta? Fiesta de sangre. Ya, pero ¿en qué consiste, mi estimado? ¿Corrida de toros? Un cóndor se lo come un toro, si mal no recuerdo. Van a la parte más alta y traen el cóndor, un ave que cuando vuela puede medir casi 3 metros, y lo amarran al lomo del toro. El toro es soltado y el toro en su intento de zafarse del cóndor va moviéndose, y el cóndor con las garras y con el pico va generando daño hasta causarle hemorragia y la muerte y el caso. Esta costumbre yaguarfista es una costumbre donde el toro, elemento cultural de quién lo ha traído, ¿es andino o europeo? Europeo. Europeo. El cóndor, elemento cultural Andino. ¿qué? Andino. Andino. Hace ver que el elemento del cóndor, que es el elemento andino, al matar al toro o a estar por encima del toro, genera pues resistencia. Como quien dice, nuestra cultura se superpone o se impone a la cultura española. Por eso que esta danza no es una danza porque hace algunos años decían, oye, estas personas que hacen esto seguramente tienen pacto con el diablo. Pensaban que tenían pacto con el diablo y eso no es así. Pues. Solo es una parte, una expresión. Es la música estilizada de lo que fue en anteriores épocas el movimiento del Taki Oncoy. Movimiento que, por cierto, fue masacrado, fue establecido a través de un genocidio.
Y luego está el movimiento de Yanahuara, que tuvo por núcleo Huancavelica y Ayacucho. Su objetivo era rechazar a los españoles y denunciar las enfermedades con los contactos. Por ejemplo, recuerda que los españoles trajeron muchas enfermedades, la gripe, la viruela, la sarampión, que causó muerte de miles de indígenas, porque los indígenas no están adaptados a dichas condiciones. Es así, escúchame, que en el momento de Yanahuara decía que las enfermedades es producto de que el indígena ha adoptado la religión católica, ha adoptado las costumbres europeas y ha adoptado el idioma español. Hay que renunciar a eso para que los dioses no nos castiguen con estas enfermedades que eran terribles y generaron mucha muerte debido a que el sistema inmunológico de los andinos no se vieron aceptados. Y por último, acá tenemos el Incarrí, en lo que te acabo de decir, en la zona de Cusco, Ayacucho, que amaban o propugnaban la llegada de un Inca rey después de la muerte de Atahualpa. Ajá. Sí. A ver qué me dicen por el chat. Sí, no te preocupes. De hecho, lo vamos a resolver. Muy bien. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Desarticulación de las panacanacas se desarticularon, la aparición de nuevos intentos en la Euresa incaica, que van a ser intermediarios entre el poder entre las masas indígenas y españoles, ¿no? Y por último, las guerras civiles entre invasores. Hubo una ocasión en la cual hubo una guerra civil entre los propios españoles, entre pizarristas y almagristas, y aquí lo tenemos. La ambición de los soldados generó una guerra entre pizarristas y almagristas. Profesor, ¿y por qué los invasores españoles se enfrentaron? Acá está la causa, el detonante de uno de ellos. Perdón, la capitulación de Toledo. Pregunta, en la capitulación de Toledo, ¿quién se benefició más? Pizarristas. ¿O Almagro? Pizarro. Los pizarristas, pues. Esto va a motivar que Almagro tenía ciertas rencillas con Pizarro. Y dichas rencillas estallan en una guerra. Estaba la posesión del Cusco. Tanto los pizarristas como los almagristas querían tomar la posesión del Cusco. ¿Por qué? Porque el Cusco tenía la mayor cantidad de riquezas de oro y plata, por así decirlo. Ya. Es un grabado que muestra el enfrentamiento entre pizarristas y almagristas, o invasores españoles, pero acá tenemos el detonante. El rey de España, Carlos V, para evitar un conflicto entre los invasores españoles que pudiera poner en peligro los intereses económicos de la corona de España en América, decide formar las gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla iba a estar a cargo de Francisco Pizarro. La gobernación de Nueva Toledo a cargo de Diego de Almagro, lo que es hoy el país de Chile. De Andalucía, de Pedro de Mendoza, y de Nueva de León a Simón de Alcázar. El detalle era el siguiente. Había un error que había cometido el rey de España con respecto a la posesión del Cusco. Pizarro afirmaba que el Cusco estaba en sus dominios. Almagro afirmaba que el Cusco estaba en sus dominios. Al no tener definida la situación, se produce la guerra entre pizarristas y almagristas por la posesión de la ciudad del Cusco. Y no solamente eso, pues, ¿no? También las grandes riquezas que ésta atesoraba. ¿Ya? La primera fase, la batalla de Pachachaca. A ver, en dicha batalla se produce un triunfo de los almagristas, capturan a los hermanos de Pizarro, principalmente a Gonzalo, se produce la conferencia de Mala, que fracasa y se lleva a cabo la batalla de las Salinas. En la batalla de las Salinas, los almagristas matan, escúchame bien, a Almagro el Viejo. Habían dos Almagro, por eso, claro. Almagro el Viejo, el padre, y luego Almagro el Mozo, que es un hijo que tuvo Almagro con una indígena de la zona andina. Y este hijo, Almagro el Mozo, va a asumir la dirección de los almagristas, muerto su padre. Y muerto su padre, los almagristas reclaman venganza y asesinan a Francisco Pizarro, cuando éste se dirigía muy católicamente todos los domingos a misa. Lo emboscan y lo asesinan en la puerta de la catedral. Y luego de esto se lleva a cabo la batalla de Chupas, donde Vaca de Castro, un personaje que venía de España, vence a Almagro el Mozo, lo decapita
y aniquila a todos sus generales, evitando que los Almagros tuvieran que reclamar el poder económico de la herencia, tanto de Almagro el Mozo como Almagro el Viejo. Y luego se produce la guerra entre encomenderos y la corona española. Yo te pregunto, ¿el rey de España estaría contento al ver que los españoles se enfrentaban entre sí? Obviamente que no. Es así que la corona española, años después, lanza unas nuevas leyes. Le va a llamar las leyes de Indias. ¿Qué decía estas leyes? Que primero anulaba las encomiendas hereditarias. Ya los Pizarro, ya los Almagros no van a gobernar el Perú. Va a gobernar la corona española a través de un representante directo del rey en América. Y esa persona, Virreinato. el virrey, claro, se establece el virreinato. Yo te pregunto, a los encomenderos, ¿les resultó graciosa la medida del rey de anular las encomiendas y el virreinato? Obviamente que no. No. Los encomenderos se rebelaron. ¿Sabes quién encabezó la rebelión de encomenderos? Y queda con esto acá que terminó. El hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, acaba con él. Y Gonzalo Pizarro dice, un momentito, el rey de España no tiene nada que ver acá, decía él. Nosotros hemos venido, hemos invertido, hemos aprobado guerras. El rey de España no ha guerreado nada. Así que el rey de España no tiene derecho a nada. Es decir, el señor Gonzalo Pizarro desconoció al rey. Se enfrentó al propio rey. Dijo, no, acá vamos a hacer lo que dicen los encomenderos. Y los Pizarro toman el poder del Perú. Obviamente esto fue preocupante pues para la corona española, que manda a este señor, al virrey Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela va a ser el primer virrey del Perú. Y viene con un documento llamado Las Nuevas Leyes de Indias, para que se ejecute y para que los Pizarros dejen de gobernar el Perú y los encomenderos pierdan su poder. El señor Blasco Núñez de Vela va a ser derrotado en la batalla de Ayaquito. Y su cabeza es decapitada y su cabeza es enviada a España. Oye, Gonzalo Pizarro mandó, dice, la cabeza de del virrey de España, en una clara muestra de afrenta, de deshonra. Oye, imagínate, ¿cómo vas a matar al representante del rey? Esto ya pues sonaba un título mayúsculo. Es así que el personaje, el rey de España, empieza a preocuparse y manda a un sacerdote. Oye, profesor, ¿un sacerdote manda para acabar con Gonzalo Pizarro? Sí. Era el señor el pacificador de la Gasca. Oiga, este sacerdote era un hábil negociador. Llega al Perú y se reúne con los generales de Gonzalo Pizarro. Y le dicen, si ustedes siguen en su actitud rebelde, el rey los puede matar. Ustedes pueden perder sus propiedades. Sus hijos no van a heredar nada. Por lo tanto, si ustedes se unen a mí, el rey de España le dará prediciones, concesiones, títulos nobiliarios, tierras, esclavos y más. Y es así que se va a llevar a cabo la batalla de Jaquijaguán. Algunos historiadores, bueno, es una polémica que no ha acabado, dicen que no se llevó tal batalla. Cuando Gonzalo Pizarro se encuentra con las tropas del señor Pero la Gasca, los generales de Gonzalo Pizarro se bajaron de su caballo y con todas sus tropas se pasaron al bando de la Gasca. Casi todos sus generales, excepto Francisco de Carvajal, que fue el único fiel de Gonzalo Pizarro. Entonces, las tropas del señor Pacifico de la Gasca se triplicaron, a contrario del señor Gonzalo Pizarro. En esa acción, Gonzalo Pizarro no iba a hacer un acto descabellado de atacar, pues. Se rinde, y en dicha rendición es tomado un juicio, lo consideran traición y lo decapitan en el mismo campo de batalla, junto con Francisco de Carvajal, que es quemado vivo, él y todos sus generales. Y de esta manera se acaba la rebelión de los encomenderos, se acaba el poder de los Pizarros y la corona española establece el virreinato del Perú. Establece el virreinato del Perú. No. Muy bien.
Lo dejamos aquí, mi estimado jovencito. Un momentito, voy a esperar que esto cierre. Voy a esperar que esto cierre. A ver, vamos a trabajar el material. Vamos a trabajar el material de las preguntas respectivas. ¿Me estás escuchando, no? Así que Y planteamos por aquí. Ya, muy Sí, bien. A ver. profe. Excelente, excelente. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. A ver, ¿te llega ahí el material? Sí, Habla, ¿te llega el material? Sí, ¿no? Sí, Ya. profesor. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ya, empezamos entonces. Nos quedan 10 minutos, si lo hacemos, para que entre 10 minutos viene tu práctica. A ver. Dice, durante la captura del Inca Atahualpa, el requerimiento en Cajamarca, ¿quién lo realiza? Lo mencioné. Vicente Valverde. Vicente Valverde. Bueno, el señor Vicente Valverde. Pregunta, ¿qué era el requerimiento? A ver si estaba atento a la lo que clase. comúnmente Una nos orden. enseñaron la, Lo que se le lee a lo que se los que conoce van cuando a el cura le enseña la ceder sus Biblia. tierras. No es la Biblia, hijo mío, no confundas. ¿Ah? Comúnmente. No se le leyó ninguna Biblia. Es lo que... El requerimiento era un documento donde el sacerdote español le leía al inca o al nativo para que se someta y asuma a la religión la católica. autoridad española y la religión católica. Eso era, un sometimiento total. Si el indígena no se sometía, bueno, las tropas españolas justificaban el ataque, la masacre, la invasión. ¿Ya? Pregunta 2, dice, a ver, ahí, pregunta 2. Un momentito, a ver. Ya, pregunta 2 dice. El Inca Títere que reemplazó a Atahualpa luego de su muerte, ¿quién fue? Manco Inca. No, Manco Inca es después. Tupac Hualpa. Tupac Hualpa. Tupac, más conocido como Toparpa. Escúchame, en otros textos quizás no le encuentren como Tupac Hualpa, sino como Toparpa. Este Inca le llamaron Inca Títere porque era un Inca que hacía o era mandado o era establecido bajo los intereses de los españoles. Este Inca muere antes de llegar al Cusco, envenenado por Calcuchímac, uno de los generales de Atahualpa. Y es ahí donde recién, digamos, Francisco Pizarro va a nombrar como nuevo Inca a Manco Inca, otro hermano de Atahualpa. Dice, la gobernación que otorgó Carlos I a Diego de Almagro el Viejo, ¿cómo se llamó? ¿Nueva Castilla o Nueva Toledo? Nueva Toledo. Nueva Toledo. Porque Nueva Castilla se le entregó a Francisco Pizarro. ¿Ya? Nueva Castilla fue para Francisco Pizarro. Ya, sencillo. Primera ciudad fundada por Francisco Pizarro en el Perú. San Miguel. Jauja. No. San Miguel. San Miguel de Piura. Jauja va a ser la primera capital del Perú o de los españoles en el Perú. Luego Jauja es abandonada, ¿por qué? ¿Por qué Jauja es abandonada y se funda Lima? Porque no se Porque no encontraba tiene- cerca del Tenía mar. mares. Tenía salida al mar, pues algo Ah, así. Para trasladar a... Claro. ¿Y sabes por qué en Jauja los españoles fundan la capital, la primera capital del Perú? Porque en Jauja los españoles recibieron apoyo militar, económico y hasta de alimentos de sus principales aliados en la Sierra Central. En la zona de Jauja, Huancayo, ¿qué cultura se ha desarrollado? Los chancas. No, los chancas es Huancavelica, Andahuaylas. Los huancas, hijo. Los huancas. Entonces, profesor, por eso a ellos se les perdonaron a los huancas. Ra. ¿Qué me dices, mi estimado? ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Qué pasó con los huancas? ¿Se le perdonaron qué?
Leí algo al respecto de que se combinaban las culturas, perdonando a algunas cuando si se dejaban someter. Un ejemplo de ello era los huancas, por eso hoy en día está el señor de Es cierto. Huanca. Cierto, mira, muchos curacas huancas conservaron su poder. Hay documentos que demuestran en la época de la colonia que los curacas huancas vivían con grandes comodidades, no pagaban impuestos por ser los principales aliados de los españoles en la invasión al Tahuantinsuyo. Muy bien, eso es cierto. Dice, señale que Egnia fue la que ofreció ayudar vital a las fuerzas españolas en el Valle del Mantaro. Ya te dije la respuesta. Pues. ¿Cuál es esta Egnia? ¿Los chachapoyas? Valle del Mantaro, Jaujahuancayo. ¿Qué cultura? Los huancas. Huancas. Chachapoyas es de la cultura Huancas. chachapoyas de Amazonas. Los huancas, pues los huancas. Una consecuencia social del proceso de conquista fue. ¿Cuál fue una consecuencia social del proceso de la conquista? O de la invasión. B. A ver, profe. Consolidación económica de España. El de social no te dice económica. Si te fuera económica, ahí sí, pues yo marco la B o la A, pero dice consecuencia social. A ver, ¿qué se dio? La D. La D, pues, el desarrollo del mestizaje. Claro, posteriormente se va a producir la mezcla del elemento andino y el elemento hispano, o el elemento indígena, a lo que se llama, pues, el mestizaje, donde el elemento español se va a sobreponer sobre el elemento andino, considerando pues una cultura inferior, bárbara y demás. Una de las principales razones por la que permitió, o por la que se permitió, la rápida invasión o invasión del Tahuantinsuyo, ¿qué fue? O sea, una de las causas principales por la cual el Tahuantinsuyo cae fácilmente ante la invasión española. ¿Cuál fue? ¿El uso de armas de fuego? La C. La C, claro. La C. La guerra civil entre los Hurin y los Hanan. ¿Quiénes representan a los Hurin? Huáscar. Hanan, Atahualpa. ¿Qué quiere decir esto? La guerra civil. Pues. Ahora, erróneamente, algunos han dicho que la superioridad de armas permitió que los españoles vencieran fácilmente a los indígenas. Y eso no es correcto. El uso de armas es relativa. Como te dije en una ocasión. ¿Tú crees que las armas son determinantes para ganar una guerra? No. No, y te lo demuestra Andrés Avelino Cáceres. Andrés lo demostró. Te digo una cosa más. La primera potencia económica del mundo, Estados Unidos, hubo una guerra que en sudeste asiático fue derrotada por un pequeño país, a pesar que Estados Unidos tiene el mejor armamento. Vietnam, pues. Estudia la guerra de Vietnam, va a ser Vietnam, un pequeño pueblo. Contra el Vietcong. El Vietcong se enfrentó pues al imperialismo norteamericano y Norteamérica tuvo que retirarse en el año 76, derrotada, humillada, no pudo con Vietnam. Entonces, en una batalla, en una guerra, la táctica, la estrategia es la que determina. Entonces, la causa principalmente aquí es esta. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, considerada pues la guerra civil de los Hurin y los Hanan. Pregunta 8 dice, la corona española tuvo una participación activa en la conquista de América ¿a través de qué? ¿La firma de qué? Por ejemplo, ¿cómo se llama ese documento que autoriza que Pizarro invada el Imperio del Tahuantinsuyo a nombre de la corona española? La capitalización. Sí. Pero la entrega de capitulaciones. Te pregunto, ¿cómo se llama ese documento que le favorece a Pizarro y que autoriza la invasión de Pizarro al Tahuantinsuyo? La capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo. Pues, capitulación de Toledo. Muy bien. 9. El señor principal del Valle del Rímac en los tiempos de Huayna Cápac, testigo presencial de la fundación de Lima, es un curaca que inclusive dicen que la piedra de este curaca está en la Plaza Mayor. A la parte lateral de la Plaza Mayor hay una piedra, no sé si la has visto, en el lado izquierdo, donde dice, ahí está el nombre
el nombre del cacique que habitaba el Rímac durante la fundación española de Lima. Es el señor de Taulichusco, el cacique de Taulichusco, ¿ya? De Taulichusco. Una de las principales consecuencias de los intercambios religiosos, ¿ah? Producidos por la invasión hispánica fue, ¿cuál fue esto? A ver, religioso. A nivel religioso es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, los historias tradicionales lo hacen ver como la síntesis de la cultura andina con el elemento. Por ejemplo, a ver, ¿por qué crees que en casi todos los cerros de nuestra capital y de gran parte del área andina, encima de un cerro hay una cruz? ¿Has visto eso? Sí. Ya, ¿por qué Veces. crees? ¿Porque alguien murió ahí? No, es muestra de la síntesis cultural religiosa. El cerro que representa en la cultura andina, el Apu, pues. Entonces, los españoles decían, estos indios van a adorar siempre a su cerro, van a su Apu. No, que podemos quitarle esa costumbre, entonces es fácil, pues. Plantemos una cruz en el cerro. Y ahora, en vez de ir a adorar a los Apu, van a adorar a la cruz. Muestra del sincretismo. Vas a la zona de Bolivia, lo que está la etnia aymara, ellos hablan de mamacha candelaria, dice. ¿A quién le llaman mamacha candelaria? Una virgen. ¿A quién hablan en Bolivia de la mamacha candelaria? ¿Quién es mamacha candelaria? La Virgen Candelaria. ¿Por qué llaman mamacha, pero? ¿Por qué no le dicen virgen? ¿Qué significa la palabra Mamacita. mamacha? Mamafita o madre tierra. Es decir, hacen la síntesis del culto a la Pachamama o a la madre tierra con el culto a la Virgen. Y viene a ser el sincretismo que se manifiesta en ese aspecto. ¿Ya? Y última pregunta, ya para ir acabando, para que des tu práctica. Dice, los intereses de la corona española fueron defendidos durante la invasión del Tahuantinsuyo de los intereses de la corona española. Hubo un sacerdote que va a defender esto. ¿Quién va a ser este señor? Gaspar de Espinosa. Gaspar, Gaspar de profesor, Espinosa. Gaspar Espinosa. Exacto, muy bien, Gaspar de Espinosa. Muy bien, señores, las demás preguntas espero que lo hagas resolviendo de forma adecuada. El tiempo ha sido mi peor enemigo una vez más. Lo dejo acá. Profesor Maraví, creo que tienen práctica el día de hoy los chicos. Ya Sí. la práctica está en ello. Listo. Pasen a dar su evaluación, por favor, y nos vemos minutos antes de las 10. Saludos. Buen día, profesor Amir. Me escucho. ¿Qué pasó? Te escucho. Buen día, profesor Amir. Buen día, mi estimado. Cuídese mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Tupananchis Cama.